De descuento en su línea casual y fiesta. Entre el olvido y la memoria. Entre la nieve. Muy bien, vamos a seguir con el tema. Mayormente un poco lo que está en el eje del debate es qué hacemos en las situaciones o qué pueden hacer las autoridades ante personas en situación de calle que prefieren definitivamente permanecer allí y no ir a un refugio cuando vienen esos fríos extremos y que uno desde afuera puede decir, por miles de razones, que no está bien que alguien tenga que estar en la calle. Pero hay que estar en su piel, en su historia de vida, en su lógica y en su juicio, que puede no estar en orden, y hasta en su salud, que puede no estar del todo bien y presentar condiciones que realmente ponen en riesgo importante una noche más a la intemperie, su vida, ¿no? Vamos a ver qué opinan, porque en eso hay opiniones diferentes. Nos está acompañando en este momento en un móvil en vivo Esteban Acosta, es psiquiatra, también trabajó para el MIDES en su momento, y con él está Diego Travieso. Diego, ¿cómo están? Buenas tardes los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente, el psiquiatra Esteban Acosta, que precisamente integra parte de la salud mental de ACE y en coordinación con el MIDES trabaja efectivamente con personas en situación de calle. Hoy en día también, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. A la orden. ¿Cómo abordar este tema, doctora Acosta, que realmente tiene muchas puntas, pero estaría bueno que usted fundamente por qué esta internación compulsiva puede salvar vidas? Sí. Antes habría que ubicarnos un poco rápidamente en el contexto. Diríamos que la vida empieza bien. Todo niño que llega al mundo tiene por lo menos una madre al lado y un rebozo y una cuna y comúnmente una casa, así sea una casa humilde o incluso precaria, una casa donde se va integrando los sueños, la historia de su familia, relacionándose con otros. Pero un día, como hombre al agua, todo eso se perdió y la persona quedó en situación de calle. No es solo no tener vivienda, es quedar al margen de la cultura, de los medios, al margen de la salud, de la integración, de ser parte del tejido social. Cuando la persona lleva años en esa situación, abandona, digamos que se instala una lógica de supervivencia y abandona por suntuarios objetos y también hábitos que son de la vida cultural o de la vida social. Entra en un estado de desidia, de progresivo abandono, donde ya deja de dolerle, con el tiempo deja de dolerle todo lo que ha perdido. Está como autosedado. Exactamente, exactamente. Está autoanestesiado y termina contrayendo un estado como quístico, un estado de autosedación donde nada parece afectarlo. De verdad que no siente frío ni calor, no siente dolor. A veces vemos heridas tremendas que no causan dolor a la persona. Es decir, la persona deja de comunicarse, deja de deambular, se alimenta o se hidrata muy poco. Digamos que está en una forma de vida prácticamente vegetativa. Esto, por supuesto, que un sistema, un organismo puede tolerarlo por un tiempo, pero si no se restablecen las condiciones normales de vida, concluye en la muerte. Victoria, te estamos escuchando. Lo escuchaba perfectamente y se entiende clarísimo todo lo que usted plantea, doctor, y cómo tarde o temprano todas esas agresiones, aunque lleguen a un cuerpo que está anestesiado, como planteaba usted, van a tener su efecto. Ahora, usted no separa entre aquellas personas que tal vez todavía mantienen o tienen un remanente de razonamiento y que pueden o son capaces de evaluar entre me quedo en la calle o voy a un refugio, y eligen la calle por diferentes razones de por qué el refugio no lo quieren. Razones que uno podrá compartir o no, pero insisto siempre en eso de que uno no está en su piel. Entonces, capaz que el valor de tener 2 perros y que no se lo saquen para entrar al refugio, para él es lo máximo. Y uno de afuera diga, pero ¿no? Entonces, por eso sus razones van a ser válidas para la persona. Y ese es un perfil. Y luego está el otro perfil, el que no tiene remanente ya casi de cordura, o padece alguna patología, o tiene condiciones físicas que efectivamente una noche más a la intemperie pueden acabar con su vida.
¿Hay que internarlos a todos por igual? No. Es exactamente como tú estás diciendo, y lo primero que hay que discernir es eso. A 30 metros de donde estamos con Diego hay una pareja que están desde hace mucho tiempo en situación de calle. Los conozco porque son del barrio, pero tienen un perro que está echado ahí junto a un árbol. Están todo el tiempo hablando entre sí y abrazándose, se quieren mucho, son una pareja, y cargan pesadas mochilas. Destaco esto, porque mirando la mochila del caminante, casi que podrías datar como si fuera con carbono 14 el tiempo que lleva en calle. Y el grado de juicio, de integridad, o por el contrario, de desintegración en el que ya está. Nadie quiere tomar medidas compulsivas, todo el mundo elige la persuasión. De hecho, la disposición legal que se votó a fines del 2011 y que está vigente, que cuando se verifica que existe un riesgo de vida inminente, se puede actuar contra voluntad, es una normativa que se ha aplicado muy poco, porque claro, nadie quiere aplicarla. Todo el mundo apuesta por el camino de la persuasión, pero cuando uno ve que la persona está en ese estado terminal que dijimos, en ese estado del síndrome de autoexclusión, en ese estado autoanestésico que tú decís, cuando está así, es muy difícil que sostenga un pacto. Tú pactas con esa persona, bueno, si usted va a un refugio, nosotros, pero la persona puede decir que sí, pero ya no está en condiciones de sostenerlo el pacto. Y uno ve que la vida está directamente amenazada. Usted habla de una última rebeldía. ¿A qué se refiere? Es exactamente como lo estás diciendo vos. Es la última rebeldía. La persona rechaza con desdén ofrecimientos que podrían mejorar sus condiciones de vida a la intemperie. Una manta, un abrigo, un plato de comida. Es decir, ya no tiene interés. De hecho, ha perdido el interés por todos aquellos objetos que alguna vez significaron algo en su vida humana, en su vida social, familiar. Esos objetos ahora le harían doler, ¿entendés? La nostalgia de esas cosas le provocarían sufrimiento. La persona se deslinda de todo eso, ya no quiere saber de nada, digamos así. Esa persona está en riesgo vital aún en verano. No es solo la hipotermia el riesgo vital que comporta. Cuando uno ve una situación de esas, tiene que tratar de rescatarlo. Digamos, no lo podemos dejar tirado. ¿De acuerdo? No más preguntas. Gracias. Es tristísimo, ¿eh? Primero es lo primero. O sea, acá tenemos un médico, escuchábamos a otro médico recién. El juramento hipocrático, el famoso juramento hipocrático que hacen los médicos, o que se decía que en una época, en fin, lo hacían, creo que todavía lo siguen haciendo, implica que antes que todo, antes que nada, está la vida. Por lo tanto, aquí el Estado está de alguna manera orientándose por ese mismo concepto. O sea, en una escala, digamos, de valores, la libertad, el derecho a decidir su vida, por encima de todo eso, en el caso del Estado, está la obligación y el deber de velar por la salud de las personas, por la vida de las personas. El Estado sería omiso, la sociedad a la cual representa el Estado sería omiso si no hiciera cumplir en la práctica ese precepto de velar por la salud y la vida de las personas. Pero lo que hemos escuchado... ¿Pero solo aplica para las personas en situación de calle? Bueno, no. Eso, por supuesto que no. Bueno, pero no, si creemos eso, deberíamos extenderlo a cualquier situación vital en la que las personas ponen en riesgo su propia vida. Desde el consumo de droga hasta la no acceder a una vivienda, digo, a muchas otras situaciones. Pero el debate sobre la internación compulsiva justamente estriba en eso, Victoria. Yo creo que lo más importante que hemos escuchado y que habla un poco a las claras de qué es lo que está pasando, es que aquí alguien que trabaja para el MIDES nos reconoce y para ACE nos reconoce que los instrumentos legales están, pero nadie quiere aplicarlos. Porque nadie quiere correr el riesgo, no sé si es un tema ideológico, no me preguntes cuál es la aplicación de fondo, pero acá tenemos un señor que es gobierno, que conoce una situación, dice acá tenemos una pareja, la describe, yo los conozco, y yo me pregunto, ¿qué se ha hecho por esa pareja? Porque yo entiendo la explicación que él da, la mochila es pesada, que bueno, que los vínculos, que el espacio... Pero por favor. Que no están tan desintegrados, eso es lo que planteaba. Bueno, a ver, ¿qué señores, explicación hay? Para cambiar eso? Doctor Spatakis, usted en una charla que teníamos fuera de cámara recién, hablábamos de eso, ¿no? Y de que algunos pueden sostener con más facilidad
la internación compulsiva en cualquiera de los casos. Usted no necesariamente. ¿Cómo lo entiende o cómo lo resuelve? Como médico, con la ética y con la que está comprometido. Hay varias puntas de este Sí. tema. Sonó por allí el respeto a la vida y a la dignidad de la vida. Sí. Vos lo mencionaste recién, vos también al principio. Sin duda es así. ¿Que debe hacerlo el médico? No cabe duda. ¿Que debe hacerlo el Estado? Tampoco hay duda. Que no siempre se cumple, tampoco hay duda. El tema es ver por qué. El médico que asiste en condición de médico de emergencia. Sí. Cuando alguien llama a Un uno de los llamado, 0800. llama que en general es un vecino. Claro. Es un vecino. Por circunstancias que podemos analizar que son muy interesantes. Después vamos a ellas. Fulano de tal, en general nos pasan el llamado como pérdida de conocimiento o pérdida de fuerzas o algo que sea ostentoso, importante. Tipo, hay una persona que parece que está desmayada, inspire, por claro, ejemplo. Bien. Que inspira la sensación de acá hay una situación de riesgo vital inmediato. Bien. Entonces va a la ambulancia. Entonces va a la ambulancia. Y se encuentra que la persona está sin ningún tipo de circunstancia médica. ¿A usted le ha pasado que en concreto? Eso ha pasado. Bien. Eso ha pasado. Hábleme por su experiencia. Te cuento la otra parte. Sí. Cuando sí tiene una razón médica que me obliga a mí a decir, tengo que internarlo. Bien. En el otro tengo que darle de alta, porque no tengo una razón médica por la cual tenga que internarlo. Alguien me puede decir, pero está en la calle. Sí, está en la calle. Entonces, cualquier persona lo que puede hacer es, desde un lugar de un médico, es decir, yo lo puedo invitar a que usted vaya a un MIDES. Lo alcanzo, si O quiere. lo alcanzo. Como a lo has MIDES, hecho o personalmente. lo alcanzo a un MIDES. El tema es cuando la persona tampoco quiere ir a un MIDES. No es el caso de la persona que lo veo en la calle y tiene, por ejemplo, un cuadro respiratorio No, por eso grave, la gran diferencia. Lo tengo que llevar o tiene un problema metabólico severo. Y el debate está en el otro grupo, no en el que tiene... presenta condiciones de sobra para ser internado compulsivamente. El debate está en el otro lado. Muchas veces pasa hasta en un domicilio, que la persona está en su casa y está en una condición crítica, en que yo sé que si lo dejo en domicilio, el pronóstico va a ser sombrío, se va a morir esa persona, se va a descompensar y se va a morir. Y la persona no quiere concurrir a un centro hospitalario. O quien no quiere recibir, piensen ustedes en las famosas historias de gente que no quiere más tratamientos, por ejemplo, de quimioterapia. Quiere renunciar, y ni siquiera llegando al caso del encarnizamiento terapéutico, que ya es más flagrante, pero prefiere lo que le queda de su vida vivirla tranquilo y nada de tratamientos que le condicionen su calidad de vida. ¿Alguien lo puede obligar? No. En el caso de los tratamientos oncológicos, no voy a opinar porque no solamente la patología oncológica en sí misma, sino todas las terapéuticas oncológicas conllevan otros riesgos y otros resultados. Pero voy a hablar de aquellos que sí tienen buenos resultados y que se manejan con un nivel de riesgo inmediato en cuanto a la vida, pero importante de compromiso para el sistema médico. Por ejemplo, la persona tiene una descompensación severa de una insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? El corazón no tiene fuerza suficiente como para ejercer su función mecánica. Bien. No es capaz de movilizar la sangre y por lo tanto se empieza a llenar de líquido todo el organismo. La presión empieza a bajar, se empieza a modificar una cantidad de funciones y la persona, si la dejo en esa condición, en la calle, en domicilio, o en la calle, donde sea, esa persona se va a morir. Ahora, dentro de 5 minutos, dentro de 2 horas, mañana, no sé, pero se va a morir. Bien. Si no se modifica esa circunstancia. Lo veo en domicilio y le digo, señor, tiene tales y cuales cosas usted, pero tengo que llevar al hospital porque en su domicilio no lo puedo tratar. Supongamos un caso que no pueda tratar en domicilio, que tenga que llevarlo a un centro hospitalario. La persona me dice, no, yo no quiero que usted me lleve. ¿Qué puedo hacer con esa persona? ¿Obligarla? Moralmente estoy obligado. Ahora, según la ley solo aplica para las personas en situación de calle, porque si usted constata por una insuficiencia, las viviendas que no son en la calle sí puede llevarlo. Estoy hablando en domicilio, está en su casa.
Sí. Claro, pero, El sujeto está en estamos su hablando del casa. espacio público en este caso. En su momento, acá estuvo el diputado... Bueno, pero si hablamos de preservar la vida, ¿cuál es la diferencia entre el espacio público o el hogar? Estuvo el diputado nacionalista Pablo Abdala pidiendo que el gobierno aplicara la ley de faltas para los sirios que estaban acampando en la Plaza Independencia. Pero ahí porque está. quedaba, Pero eso remite a otra mal. cosa. Eso remite a las causas de por qué en realidad estamos hablando de esto. si ¿Es el realmente por el instrumento derecho a la es vida de válido las para algunas personas? cosas, ¿por qué no lo es para otras? ¿O es porque en el fondo, y por más que haya mucha gente que de verdad se cree que está llamando y avisando de que hay alguien en situación de calle, en realidad lo que no quiere es ver a la persona en situación de calle? Muchísimas veces. Pero por supuesto que muchísimas también veces el forma parte de la llamado realidad, ¿la es vamos a así. omitir? Nos llaman para decir... Sacarlo. Y nos llaman con una falsa alarma, como pérdida de conocimiento, por ejemplo. Y es el señor que está ahí en la puerta de una casa y la que llamó es la que vive en esa calle, que le molesta que ese señor esté ahí. Pero a esa persona por ahí no le importa si lo cambian de barrio o si lo llevan al Mides. No importa, verlo, si lo la llevan al historia Mides. El punto es no verlo. Lo Así llevan de a un hipócritas hospital. podemos Lo llegar a llevan ser. a un lado. ¿Qué opinan ustedes? Sí, con respecto a la internación compulsiva y la ley de faltas, me parece también que es una manera de estar emparchando una situación. Cuando desde el Mides, por ejemplo, nos hablan de no sacar sillones a la calle porque se forman mini asentamientos. Se apela a la ley de faltas a la internación compulsiva. No estamos emparchando una situación y estamos simplemente escondiendo y no yendo al problema estructural. Me Bien. parece que Pero ¿qué hacemos? las causas de esto me parece que van Mientras mucho más tanto. allá. Claro, Y no hay ahora una habría que respuesta. preguntarse si hay recursos para poder ir más allá, o sea, políticas más Y bueno, integrales. pero ¿no tiene que haber recursos para la salud, para la vivienda, para el trabajo de las personas? Decirle a la rendición de cuentas. Valentina. Creo que es verdad que hay mucha gente que no los quiere ver porque es molesto, porque hacen sus necesidades y demás, pero creo que debería primar la dignidad humana. Eso creo que no habría que tener discusión por más que bueno, la hay. Sí. Por otro tema, muchas veces no quieren ir o porque no quieren dejar a sus perros o porque no quieren bañarse les roban, como les roban denunciaron las algunas. pocas pertenencias que tienen. ¿Cómo podríamos mejorar el sistema, más allá de los discursos? ¿Cómo podemos mejorar el sistema para atraer a esas personas que realmente no quieren saber nada? Para que los refugios sean más amigables, digamos. ¿Es por ahí? A ver, Fede. Afirmando un poco lo que decía la invitada, a mí esto me hace acordar las políticas del gobierno, me hace acordar un diálogo entre Susanita y Mafalda, donde Mafalda va y le dice a Susanita: ¿no habría que darle casas a la gente que está en la calle, de mejor calidad de vida? Y Susanita le responde: no basta con esconderlos, creo que lo que estamos haciendo es escondiendo el problema. Álvaro. Yo creo que la internación está bien, tiene que existir. Aun cuando no tengas riesgo de salud. Bueno, pero el riesgo de salud, yo si fui autoridad, en este caso del MIDE, prefiero que me critiquen por tomar una decisión que no acompañe a la ideología, a que me critiquen mañana porque se me muere la gente en la calle de frío. Claro. Yo como autoridad tengo que hacer aplicar la ley. Yo prefiero una demanda de ese tipo. Bien, sí, que por ahí se deslizó, y yo voy a salir en defensa de esa señora del 5º piso que vive en un edificio y que en la puerta de su edificio ve que una noche sí y otra también una persona se le instala y que llama a las autoridades, quizás con un discurso que no sea del todo sincero. Podemos aceptarlo, que diga: mirá, creo que la está pasando mal, creo que tiene un ataque, pero que en realidad esconde el derecho a que no haya en la puerta de su edificio una persona. Yo voy a salir en defensa de esa persona, porque el tema es el siguiente. ¿De qué se trata? Sacame a ese mugriento maloliente que si está en esa situación es porque se lo merece y no quiero verlo. No, saquémoslo de acá, porque si no, el verdadero sentido de la convivencia democrática y republicana no se cumple. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Generar empatía con ese individuo, con ese compatriota, y preguntarse, y preguntarle e indagar cuáles son las razones que lo llevan a esta situación. Pero con el argumento de que respetamos la libertad, repito, desvirtuemos el verdadero concepto del intercambio libre, verdaderamente libre entre las personas, creo que estamos cometiendo un error. Yo creo que lo que está pasando Igual, aquí... permitime cuestionar ese intercambio, si es posible, cuando en realidad la comunicación no es así. Estás hablando de personas con una experiencia vital que están en otra esquina parados, ¿no? Que tal vez no tienen... han perdido, así como han perdido la sensibilidad, y lo explicaba el psiquiatra, para el dolor físico, para el dolor emocional, seguramente también la perdieron para con su concepto de república y convivencia democrática, ¿no? O sea, hace rato. Con todo respeto, bueno,
Yo he aprendido que si alguien no me entiende es porque seguramente la responsabilidad la tuve yo en no hacerme explicar. A ver. No porque tengamos que esperar de ese individuo que obviamente está en una posición obviamente de fragilidad extrema, que tenga el desarrollo de convivencia democrática y republicana, sino todo lo contrario. Es el resto de la sociedad y su representante, el Estado, el que debe ampararnos en todo sentido. Al ciudadano del quinto piso que llama y fundamentalmente a ese individuo que no se le ampara bajo la excusa, no, es la libertad y está haciendo uso de la misma, por lo tanto que siga afectado del frío, de esa sensación narcótica. Entonces ¿te parece que la internación compulsiva debiera ser en todos los casos? ¿Cómo, perdón? ¿Te parece que la internación compulsiva debiera ser en todos los casos? Yo digo que todos los casos merecen algún tipo de respuesta. De intervención, al menos. Algún tipo de Bien. intervención, exacto, Bien. esa es la expresión. Si me permitís, yo creo que en este caso estamos usando el concepto de la libertad o el derecho de las personas como una especie de coartada para aceptar la inacción del Estado. Porque fíjense qué es lo que está pasando en el caso que lo describió Alejandro, pero que en general yo creo que está en la mente de todos nosotros. En este panorama y tomando en cuenta todas las descripciones que cada uno ha hecho de situaciones bastante parecidas, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Estado, en definitiva, no protege a nadie. O sea, no protege al ciudadano que está en situación de calle, que está pasando frío, que está pasando hambre, que tiene el padecimiento de una sustancia, del consumo problemático de una sustancia, y tampoco está protegiendo a la sociedad. Entonces, en momentos en que se discute el papel del Estado en la sociedad, que, en fin, que patatín, que patatán, cuando hay un caso concreto, objetivo, donde el Estado y solamente el Estado puede actuar, empezamos a buscar coartadas, la libertad, la dignidad, el derecho, patatín y patatán. Y no está ocurriendo nada. Y tomamos para la chacota el derecho de cualquier ciudadano a no ser molestado en la vía pública, a utilizar la vía pública en toda su plenitud sin que sea, abusado por otra persona. Eso lo miramos con cierto desdén. Mirá, a este tipo no le gusta que esté en la puerta de la casa. ¿Y cuál es el problema si no le gusta que esté en la puerta de la casa? Una cosa es cuando, por ejemplo, efectivamente la persona duerme en la entrada del edificio, por ejemplo, y hace sus necesidades allí. Eso es una cosa. Y otra es cuando de pronto la persona duerme en la plaza, en el cantero central de una avenida. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Y si la plaza es de todo. Y si la plaza es de vulnerando todo. los derechos de las dos partes, tanto de los ciudadanos como de la persona que duerme. Y hay un factor que yo no quiero olvidar, porque a veces se habla acá del Estado en abstracto, ¿no? ¿Quién es el Estado? Sí. Hace 12 años que tenemos gobiernos de izquierda aquí en nuestro país. ¿Qué esperaba la gente? Yo creo que mucha gente, no me gusta atribuir intenciones, como dice Graciano, pero creo que mucha gente que votó al Frente Amplio esperaba respuestas en este sentido, respuestas en cuanto a Bueno, bajó el nivel, no hay social, indigentes, se supone. pero bajó el estamos nivel de hablando de pobreza. situaciones que nos interpelan en materia de derechos humanos, que nos interpelan en materia de dignidad. No podemos ampararnos en esto de, no, voy a tutelar su autonomía. No tiene autonomía esta persona. Sobre lo anterior, ¿es lo mismo? ¿Se puede interpretar de la misma manera el derecho de cualquier ciudadano a que no haya alguien que lo moleste tangiblemente, ya sea porque hay una persona en situación de calle que hace sus necesidades en la puerta, o que moleste su visión, digamos, porque esté a 10 metros, 20 metros abajo de un árbol en la esquina? Eso desde el punto de vista, bueno, la antropología ha manejado la idea de los espacios, Sí. el espacio íntimo, hay como distintas medidas. Sí. La casa, la puerta, eso entraría quizá... Tu círculo, en tu espacio Claro, vital, en ¿no? ese, Sí. el espacio central, como una extensión del cuerpo. Entonces, en ese sentido, es mucho más comprensible esa necesidad de que la persona no esté allí. Ya el tema de la plaza, que es un espacio intermedio, porque está el espacio privado, el intermedio y el espacio público total. ¿Cómo se define? También ahí hay a veces bastante debate. Es complejo, pero uno de los temas que, más allá de esto de los espacios, surgía y planteaban, acá hay algo que tiene que ver con la vulnerabilidad y el riesgo, y es coincidente el discurso de la población en general respecto al tema de las personas en situación de calle con un discurso general de la idea de que estamos vulnerables y en riesgo también, en general en la estructura social. Otra de las cosas, tú planteabas el tema, son 12 años de gobiernos de izquierdas, pero también es coincidente el proceso
por un tema, como hablábamos al principio, de ese año 2002, digamos un 2004, con la aparición de elementos como la pasta base particularmente y sus derivados, que hay gente que viene trabajando desde las humanidades, desde la antropología, las ciencias sociales sobre eso, que también marca o acompaña justo estos procesos. Pero tuvimos tiempo de diseñar estrategias, y es a eso un proceso Claro, pero aparecieron enemigos inesperados. Claro, que es lo que emergieron elementos que no estaban. Entonces, esta también, llevamos 10, 12 años en un proceso social, no es mucho tiempo. Y es un proceso que es lo que estamos viendo, emergente y dinámico también. Entonces, las políticas las hay estructuras. El tema creo que pasa por generar más estrategias de articulación, porque hay mucha producción desde el ámbito no solo estatal, ministerio, sino el ámbito académico, universitario, produce mucha información, datos y a su vez propone estrategias. Y el ámbito privado también. Tenemos los antecedentes de distintos grupos vinculados a las religiones que siempre han trabajado con población. Una consulta, porque hay que hacer una pausa, pero con respecto a eso, a la población civil, no sociedad civil, vieron que se organizan muchas veces grupos de personas que van una vez a la semana o dos a llevar plato de comida caliente. Entonces, depende cuál sea nuestra mirada, se podrá entender que suma o que perpetúa la situación de calle. Finalmente, ¿qué opina? Es que creo que no hay una verdad absoluta en esto y estamos en proceso, también no es fácil. Claro, hay las definiciones, desde el momento que las empezamos a enumerar, a describir, nos hacen presos de nuestras propias palabras. Entonces, entonces vamos a una cosa. Vamos a una pausa, piense las palabras y a la vuelta ya seguimos. Gracias.